Me encantaría comenzar con una pregunta que tal vez hayas dudado hacer si eres una persona de fe, o esa pregunta que tuviste el valor de hacer, pero que minó tu fe. ¿Por qué el Dios cristiano no puede simplemente perdonar y olvidar? La segunda pregunta, ¿por qué tuvo alguien que morir por el pecado de otro? Sí. Se perdona a la gente sin morir por ella ni exigir que alguien muera. Si salimos de nuestro sistema de fe por un momento para considerarlo, ¿no parece un poco bárbaro e innecesario? Sin embargo, esto ha sido una doctrina cristiana fundamental desde el principio. Está en el credo del siglo I, que es anterior a todos los documentos del Nuevo Testamento. Esta es la versión que tengo. Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado. Resucitó al tercer día y fue visto. Increíble que los primeros cristianos memorizaron este credo, y la palabra credo, para que muchos no la saben, significa creo. Así que los credos eran comunes porque desde el principio esto es lo que creían los cristianos y se lo aprendían de memoria en una época donde no sabían leer ni escribir. Pero ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué Dios no perdonó a todo el mundo? ¿Por qué matar o permitir que mataran a su hijo? ¿Qué clase de religión incorporaría esto como un principio básico? Conocemos la respuesta que da la escuela dominical o quizá ese libro de historias bíblicas que leíste cuando era un niño, pero nuestro pecado nos ganó el castigo, ¿no es cierto? Eso fue lo que nos dijeron. Y Jesús tomó el castigo en sí mismo. Pero estamos hablando de Dios, sí, de Dios el Padre. Dios puede hacer lo que quiera, ¿no es cierto? ¿Por qué esto? ¿Por qué Dios crearía un estándar de rectitud que nadie puede alcanzar y luego nos hace responsables y luego entonces mataría a su hijo para hacernos justos con él? Es como si tuviera las manos atadas y no tuviera otra opción. Es como, Dios, si tú puedes hacerlo todo, ¿por qué creas este sistema? Hace que Dios parezca impotente y víctima de sus propias normas arbitrarias. Hey, mira, Yesenia, mi esposa, no me hace pagar por mis errores. ¿Qué clase de relación sería esa que hace pagar por los errores al otro? Algunos de ustedes están pensando, ¿pero de qué relación está hablando? Estoy hablando de una relación matrimonial. No debería ser así. Y ustedes están pensando, pero yo conozco una relación que sí lo hace. Mira, tal vez existe alguna que le hace pagar al otro por sus errores, pero esa relación no es buena, te lo aseguro. Ahora, esto ha sido fundamental para la fe cristiana desde el principio. Cristo pagó por nuestros pecados. También ha sido un obstáculo para la gente desde el principio. Y hoy continuamos nuestra serie, La Lista Fundamental, recuperando lo esencial de nuestra fe. Y aprovecho para dar la bienvenida a cada uno. Gracias por conectarte, qué bueno que estás allí y espero que este tiempo sea de provecho para ti. Y en esta serie abordamos la pregunta, ¿qué hay que creer para ser un seguidor de Jesús? ¿Qué es lo esencial? Y es una pregunta importante porque hay muchas versiones del cristianismo y cada uno de esas versiones, cada una tiene sus condiciones, tradiciones y expectativas. Lo principal que todos tenemos en común es que todos confiamos en que tenemos la razón y todos los demás no la tienen o la tienen a medias, así que es algo que siempre hay que considerar. En cada generación, nuevas, novedosas e incluso tóxicas enseñanzas y opiniones se entretejen en las corrientes del cristianismo y se elevan a doctrinas o se colocan como si fueran fundamentales. Recházalas y estarás fuera. Cuando eso sucede, los seguidores de Jesús, que son más reflexivos y honestos, entonces dan un paso atrás y comienzan entonces a desarmar
¿Y será que tengo que mirar desde afuera por un minuto a la religión organizada y tengo que resolver esto o deconstruir para eliminar lo que no es esencial y redescubrir lo que es esencial, fundamental y fundacional? Y tal vez sea tu historia. El tono, la postura o el enfoque de tu iglesia no reflejaba el tono, la postura o el enfoque de Jesús. No se sentía como Cristo. La gente de la iglesia conocía la Biblia, recitaba unos cuantos versículos bíblicos, pero te preguntabas si conocían a Jesús. Entonces, esta es la pregunta: ¿qué es fundamental? Sí, ¿qué es esencial? Y lo meramente cultural, cómodo o de moda frente a lo que es periférico. Y hemos dicho, cuando lo cultural y lo periférico se convierten en esenciales, las buenas noticias dejan de ser buenas noticias para alguien. Y probablemente entonces su fe se vuelve invivible. Lo no esencial entonces se convierte en un obstáculo para conocer lo que es esencial. Y hemos descubierto varios esenciales hasta ahora. ¿Lo recuerdas? Lo primero, Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. A Él es quien debemos buscar servir y agradar. Lo segundo, Jesús vino a ilustrar y a demostrar cómo es Dios. Es lo que vino a hacer, quitó el misterio y añadió personalidad. Lo tercero, Jesús definió el pecado como cualquier cosa que te hace daño a ti o a los demás. Y la semana pasada entonces vimos lo cuarto. Jesús prometió justicia final y nos invita a confiar en Él mientras tanto. Y ahí está nuestra confianza ante las injusticias de la vida. Un día todos rendirán cuentas y Él pagará conforme a lo que cada uno haya hecho. Ahora bien, lo esencial de hoy es lo menos sorprendente, pero quizá lo más desconcertante para algunos. Jesús murió por tus pecados para reconciliarte con Dios. De eso hablaremos el día de hoy. Y las personas más cercanas a la acción, los seguidores de Jesús del siglo I, nos aseguran que esto es fundamental y esencial para la fe cristiana. Piensa en Saulo de Tarso, ese hombre que persiguió a los cristianos y más tarde fue conocido como el apóstol Pablo. Se convirtió a Jesús 4 o 5 años después de la resurrección. Destacó la importancia de esta doctrina central en sus escritos, porque él luego de 3 años de su conversión fue a Asia Menor como misionero y allí entonces en las costas del mar Mediterráneo levantó congregaciones y una de ellas estaba en Corinto, una ciudad cosmopolita. Y luego entonces, después de unos años, le escribe una carta a la gente que está allí. Y en 1 Corintios, en el capítulo 15, leemos que dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. En otras palabras, ya había estado allí, ya les había enseñado. Sí, ya les había enseñado estas cosas y solo les va a dar un repaso en su carta. Y lo primero que deben notar en este versículo es que la palabra evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias. Y sigue diciendo, mediante este evangelio son salvos. ¿Son salvos de qué es la pregunta? Son salvos del pecado y son reconciliados con Dios. Y esto es fundamental e importante. Y Pablo lo está recordando. Ahora, ¿cuán importante es esto? Mira lo que Pablo dice. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que me había transmitido a mí también. Entonces, Pablo habla de algo más importante. Esto es lo primero y esto es lo más importante. Es más importante que otras cosas importantes. Luego cita el credo creado por la iglesia primitiva y que él había enseñado a los creyentes en Corinto años antes. Ahora, ya te lo mencioné, sin embargo quiero que lo entiendas. Hicieron credos porque no había ningún relato escrito para leer y la mayoría de la gente incluso no sabía leer de todos modos.
El hecho de que el credo ya existiera y circulara es una prueba de que los primeros cristianos abrazaron la muerte sustitutiva y la resurrección de Jesús, y un credo, es decir, yo creo o en esto creo, y se lo aprendían de memoria. Por eso los credos no son tan largos, pero tampoco son tan cortos, y lo que muestran es lo que la gente cree. Ahora bien, Jesús nos sustituye en su muerte. Jesús resucita. Y no con el tiempo la gente aprendió este credo. No, como argumentan los escépticos, esto fue inmediatamente que Jesús asciende a los cielos. Ellos comienzan a memorizar estas cosas. Entonces, ¿qué es lo primero y fundamental? Una buena pregunta. Mira lo que dice entonces Pablo: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y fue sepultado. Este fue el primer credo que ellos tuvieron. Pablo solo está recitando ese credo. Cuando dice según las Escrituras, no se refiere a los evangelios, no habían sido escritos aún, no habían sido difundidos. Se refiere a las profecías mesiánicas que se encontraban en los libros de los profetas. ¿Por qué incluir fue enterrado? Mira, esto es importante. ¿Por qué incluir fue sepultado? Así es como sabes que alguien realmente murió. Si no hubiese sido sepultado, entonces, probablemente estaba vivo. Él estaba realmente muerto. Y sigue diciendo que resucitó al tercer día según las Escrituras, que era parte del credo, y que apareció a Pedro y luego a los 12. Porque decir, entonces apareció. Así sabemos que resucitó de entre los muertos. Y nos da el orden, ¿ok? Apareció a Pedro, luego a los 12, conversó con ellos, estuvo con ellos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Piensen esto, Jesús se apareció a más de 500. La mayoría, dice Pablo, de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Ahora, esto es maravilloso, es como decir, si esto les parece una locura, suban a un barco, vayan a Jerusalén, porque allí encontrarán a los testigos de este acontecimiento. Vamos, Pablo dice, todavía hay gente viva, muchos han muerto, perseguidos, muchos han muerto como mártires, pero nunca negando que lo vieron, que estuvieron con él. Y sigue diciendo, luego apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y quiero hacer una mención muy especial sobre Jacob, que es Santiago, el que se había criado con Jesús, su hermano. Y esto es muy significativo porque a diferencia de Pedro, Juan, Mateo y los otros, no era uno de los discípulos mientras Jesús anduvo entre nosotros en esos años de ministerio, sino que creyó que él era el Mesías solo después de haberle visto resucitar. Y luego él mismo llama a su propio hermano Señor. Sí, Señor, Señor Dios. Escucha, ¿no te parece increíble? ¿Llamarías tú a tu propio hermano Dios, Señor, mi Salvador, Mesías? Ahora vean, ¿qué es esencial? Esto es lo esencial. Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado. Resucitó entre los muertos y fue visto. En otras palabras, hay testigos de esto. Y solo para hacerlo más personal lo diremos así. Cristo murió por tus pecados y fue sepultado. Resucitó entre los muertos y fue visto. La mayoría de los que están conectados en este momento lo creen, pero si son escépticos es comprensible. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué no se limitó a anunciar el perdón, el indulto y la amnistía para todo el mundo? Ya, suficiente. Jesús tenía esa autoridad y la usó varias veces. Piensen, anunció el perdón de los pecados a un paralítico. Le dijo, tus pecados te son perdonados. En otra ocasión anunció el perdón a una mujer que se había colado a escuchar en casa de Simón. Ella ni siquiera preguntó ni confesó. Él se lo dijo, tus pecados te son perdonados.
Jesús perdonó incluso a los hombres que le crucificaron. ¿Lo recuerdan? Allí en la cruz dijo, Padre, perdónalos. Entonces, ¿por qué tuvo que morir por el pecado? Hay un par de cosas que quiero aclarar antes de responder entonces esta pregunta. Primero, algo puede ser cierto tanto si lo comprendemos plenamente como si no. Por ejemplo, no sabemos cómo funciona realmente un automóvil, lo encendemos y nos vamos. No tenemos que ser ingenieros o haber construido un motor para montarnos en un automóvil o para usarlo. Sencillamente, hey, lo hacemos. ¿O qué tal nuestro celular? ¿Sabes cómo funcionan los circuitos? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo hace para tomar fotos, videos? No. Sin embargo, lo usamos y confiamos. La muerte sustitutiva y la resurrección de Jesús también pueden ser una de esas cosas para ti. Está bien creer en algo, está bien creer que es verdad sin entenderlo completamente. Por lo tanto, me encanta usar las palabras de Andy Stanley y lo digo todo el tiempo como si fueran mías. Si alguien predice su propia muerte y resurrección y lo consigue, creeré todo lo que esa persona diga hasta el final. Lo entiendas o no, esto no es fe ciega, es confianza basada en pruebas. Sí, habían más de 500 personas que habían resucitado, lo habían visto. Pablo está diciendo, hey, ellos viven, algunos de ellos viven. Y Pablo se encontró con los apóstoles, discípulos, gente que lo vio. Ahora bien, lo segundo que hay que recordar es que si Jesús vino a explicar a Dios, a demostrarnos cómo es Dios, y Dios dice que mi pecado me separa de Él, entonces puedo aceptarlo como cierto y puedo aceptar la pena que Él impuso a mi pecado. Puede que no me guste o no lo considere justo, pero ¿qué más da? Jesús me ha ofrecido el perdón, así que lo aceptaré, lo entienda o no. Esta ecuación cósmica no es tan confusa como parece a primera vista. Al igual que tú, Dios valora la justicia. Al igual que Dios, tú valoras la justicia porque estás hecho a imagen de Dios. Pero tu sentido de justicia y mi sentido de justicia es defectuoso, dañado o egocéntrico. No queremos justicia para todos, esa es la verdad. Vamos, seamos honestos, queremos justicia en aerosol. Quiero rociarte a ti sin que me rocíes a mí. No quiero rendir cuentas por todas las cosas malas que he hecho, pero quiero que tú rindas cuentas por las tuyas. Nuestra comprensión de la justicia es errónea, lo que trae como resultado que nuestra incapacidad para comprender la justicia de Dios nos lleva a sobreestimar nuestra justicia, a creer que nuestra justicia es tan grande como la de Él y en consecuencia subestimar la gravedad de nuestro pecado y el peso de nuestra ofensa. Así pues, todo esto parece una reacción exagerada, porque alguien tenía que morir. Y nos preguntamos, ¿cuál es el problema? Lo importante es que todos hemos pecado. El mundo es un lugar muy oscuro. Y sabes, nuestros ojos se han adaptado a la oscuridad. Imaginamos algo ideal, pero incluso nuestra imaginación está contaminada sobre lo que realmente es ideal. Mira, hace años cuando mis hijas tenían 6, 4 y 2 años, compré una camioneta de segunda mano, muy bonita, me encantaba, era lo mejor que podía conseguir. Y un día al salir noté que habían unos rayones en varias puertas y me molesté y llamé a Yesenia y ella me calmó y me dijo, no, calma, llamemos a las niñas, pero escucha, tienes que entender que son niñas. Mi hija Naomi me informó después de tanto preguntar, papi, ese es el sello de la familia. Era un círculo con una R de rea. Ahora, piensa en esto. ¿Cómo le explicas a una niña de 4 años la consecuencia de rayar tu auto? ¿Qué significan para esa niña $600 en pintura nueva y reparaciones? Probablemente nada. Podría exigirle que lo pagara.
¿Sabes qué? En lugar de eso, me acomodé a su capacidad de entender. Me incliné y le dije, por favor, no vuelvas a colocar tus sellos en nuestros automóviles, en ningún carro. ¿Sabes? Tu Padre Celestial se acomoda a tu capacidad porque es un Padre bueno. Con eso en mente, quiero que escuches cómo el apóstol Pablo explica por qué Jesús tuvo que morir por tu pecado y el mío. Y ahora vayamos a Romanos, en el capítulo 3, del verso 20 al 26. Mira lo que dice. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. ¿Eres consciente de tu pecado tal y como Jesús lo define? ¿Has hecho daño a alguien? ¿Te has hecho daño a ti mismo? ¿Eres consciente de tu pecado porque conoces las reglas, pero no te hace estar bien con Dios? Puedes saber todas las leyes de Dios, pero eso no te hace estar bien con Dios. No puedes trabajar o pagar por ti mismo para tener una buena relación con Dios. ¿Cuántas cosas buenas tendrías que hacer por una cosa mala que hiciste? No hay ecuación para eso. Sigue diciendo Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y uno se pregunta, ya va, ¿cuál es la justicia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. Así que Dios no todo el tiempo va a operar con disciplina o te va a hacer pagar, pero eso no lo convierte en injusto, sino que va a actuar muchas veces con misericordia, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Sí, para todos los que creen en Él. Dios, entonces, nunca es injusto, solo opera en justicia al pagar por nuestros pecados y en misericordia al otorgarnos el pago de nuestra deuda. Y sigue diciendo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están, mire esta palabra, destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora entiendes por qué el Evangelio es buenas noticias, por qué Jesús a su mensaje le llamó buenas noticias, porque somos justificados gratuitamente, por gracia, no lo merecemos, mediante la redención, el sacrificio de Cristo. Él se mostró, Él dijo, hey, alguien tiene que pagar esto. Y tanto amó a Dios al mundo que envió a su Hijo. Porque el pecado tenía que ser pagado, porque esa es la justicia. Así que dice, Dios lo ofreció como sacrificio de expiación que se recibe por la fe. La pregunta es, ¿ya has hecho esto? ¿Ya recibiste esta justicia que se acepta por la fe, por la confianza? Escúchame, no la confianza en que Cristo nació, vivió, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. No, porque eso se cree por los hechos. Por eso Pablo dice, mira, si quieren vayan, les dijo a la gente de Corinto. Ahora, ellos creemos en la vida de Jesús porque realmente hay demasiados testigos, demasiadas pruebas y creemos que en un suceso, nuestra fe está basada en un suceso. Ahora bien, lo que representa su vida, muerte, sepultura y resurrección y ascensión a los cielos es lo que creemos por la fe, lo que representa y lo que representó su muerte en la cruz. Es que Él vino a dar su vida por nosotros. Entendamos, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia, demostrar que no es sencillamente, oh, pecaron, hicieron, oh, sí, perdono. No, alguien tenía que pagar y Dios colocó el pago. Yo quiero que te imagines por un momento, imagínate que hay un juez, sí, un juez. Y ese juez tiene que juzgar a un criminal que ha hecho algo
tan abominable, lo más abominable que tú te imagines, y que está convicto y confeso. En otras palabras, no hay duda que el acto de abominación lo cometió él. Así que el juez entra a la corte y dice, hoy voy a actuar como un juez misericordioso. Después que los fiscales hablan, los abogados y todo, se comprueba, este hombre es culpable de eso que tú te imaginas, lo peor que para ti alguien puede hacer. Y el juez dice, sí, definitivamente es culpable, sin embargo, como un juez misericordioso, te perdono. Y sale ese juez y ese criminal a cenar juntos en un restaurante. Yo te hago una pregunta. ¿Consideras que ese juez es justo? ¿Que su misericordia muestra su justicia? No, lo odiarías, dirías, ¿cómo puede ser? Él está encargado de administrar justicia. Escucha, si Dios hubiese perdonado sencillamente los pecados, las ofensas, sería un Dios injusto. Su justicia está por encima de todo. Así que Dios no iba a ser injusto. Por eso envió a su Hijo a pagar por tus pecados y los míos. Y fíjense lo que dice, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. La raza humana no recibió lo que merecía cuando lo merecía. Antes de Cristo, piensa, Dios pasó por alto el pecado de cada ser humano hasta que envió a su Hijo para pagar por ese pecado del pasado y el nuestro en el futuro. Y dice Pablo, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, piensa en esto, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Y esta pregunta, ¿lo recibiste? ¿Por qué Dios requirió que Jesús muriera por tus pecados? Piensa tres cosas. A causa de su justicia exige el pago. 2. A causa de su misericordia, Él retrasó el pago. Y 3. A causa de su gracia, Él mismo hizo el pago. Y esto es necesario repetirlo. Vamos. A causa de su justicia exige el pago. A causa de su misericordia, Él retrasó el pago. Entiende, Él nunca dejará de ser un juez justo. No pasará por alto las injusticias y el pecado. Da tiempo a cada persona. Nos da la vida. Nos da cada año para redimirnos. Y 3, a causa de su gracia. Él mismo hizo el pago. ¿Aceptarás ese regalo? Como dijo el escritor J.R.R. Tolkien, quien escribió El Señor de los Anillos, se lo dijo a C.S. Lewis, quien escribió las Crónicas de Narnia, ambos eran amigos, y en ese momento C.S. Lewis era un escéptico, y Tolkien le dice sobre el cristianismo, es el verdadero mito. Un mito es una historia que explica cómo funciona el mundo. Es la historia perfecta, pero es más que una historia. Es historia, su historia, tu historia, mi historia, por eso es una buena noticia de gran alegría para todos. Hay que erradicar todo lo que simplifique exageradamente o lo que disminuya, por otro lado, todo lo que cree pasos innecesarios. Entonces, no podemos simplificarlo tanto y disminuir ese sacrificio, pero por otro lado, no podemos crear pasos innecesarios, es sencillamente aferrarnos a su gracia, a su amor, su verdad, aferrarnos a su misericordia y a su justicia. Es justo, santo, puro y por otro lado es tan amoroso, tan misericordioso y tan paciente. Tu Padre Celestial es justo, justificador. ¿No te parece perfecto? Entonces, lo quinto de nuestra lista fundamental, Jesús murió por tus pecados para reconciliarte con Dios. Sí, lo has aceptado,
No es si lo entiendes completamente o te gusta. La pregunta es, ¿lo has recibido? ¿Lo has aceptado, reconocido y te has rendido a Él? Si no es así, ahora es el momento. Y créame, esto es esencial, es fundamental ante todo, ante cualquier cosa. Esto es esencial. Así que me gustaría que ahí donde estás, hagas conmigo una oración. Y quiero que lo hagas en voz alta, sí, ahí donde estás, yo te invito a hacerla. Si este es tu día, entonces esta debería ser tu oración. Oremos juntos en voz alta. Padre Celestial, he pecado. No he alcanzado tu nivel de vida. Mi pecado creó una deuda que no puedo pagar. Creo que la muerte de Jesús pagó mi deuda de pecado. Coloco mi confianza en Él como Salvador, perdonador y Señor, mi Señor. Amén. Y si ya tú hiciste esta oración, me encantaría orar por ti también. Señor, quiero darte gracias por ser un Dios justo, misericordioso. Estás lleno de gracia, estás lleno de verdad. Nunca eres injusto. Muestras misericordia. Gracias por abrir el camino a la salvación. Gracias por darnos el regalo y otorgarnos la fe. Hoy colocamos toda nuestra confianza en ti. Señor, que caminemos manteniendo la fe como nuestro escudo ante cualquier circunstancia de la vida, porque en ti tenemos salvación y vida eterna. Gracias por tu amor. Amén. Qué bueno que te conectaste hoy. No te pierdas la sexta parte de la lista fundamental en la próxima entrega. Las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria,
su gracia triunfó. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.